El día de hoy vamos a hablar de dos temas que consideramos son importantes para el contexto de nuestro país en estos meses. Vamos a hablar, por una parte, de la importancia que tiene para el trabajo legislativo, pero también para el diseño de las políticas públicas, del rol que juegan los diputados locales. Y para comenzar, vamos a platicar con Alfonso Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Platicamos cuando hablábamos de los diputados federales que nosotros consideramos que tienen dos funciones fundamentales. La aprobación de los ingresos y de los egresos, pero también la revisión de la cuenta pública, que consideramos que es algo importante que debemos tomar en cuenta los ciudadanos, porque eso es el famoso check and balance, la famosa rendición de cuentas que debemos nosotros exigirle los ciudadanos a los gobernantes. Sí, es correcto. Y también tiene otra facultad que es muy interesante y que tiene que ver con lo que hablabas tú en la introducción, que es cuando los diputados federales o el Congreso Federal aprueba o aprobó una reforma constitucional, son los congresos locales los que tienen que avalar esa reforma y tienen que avalarla 17 de esos congresos locales. Los congresos estatales también tienen facultad para hacer iniciativas de ley. ¿Esto qué quiere decir? Que los diputados locales tienen facultad para hacer iniciativas, repito, pero que tratadas en el Congreso Federal. O sea que son legisladores federales también. Y creo que aquí lo relevante también es que en materia de finanzas públicas locales, se le llamamos a mí finanzas públicas de las entidades federativas, pues también los diputados locales, los congresos locales, tienen la capacidad de discutir y aprobar en su momento algunas contribuciones que vayan más allá de las participaciones y de los impuestos de carácter federal, para que de esa manera se pueda fortalecer las finanzas públicas locales y puedan responder a las necesidades de la población en temas muy específicos para financiar obras públicas, para financiar algunos programas sociales que sean muy característicos de esa entidad federativa. Sí, es correcto, es correcto. Y a lo mejor podríamos hablar también ya de la composición que tienen los congresos locales, que a diferencia del Congreso Federal, nada más tienen una sola cámara. Esto quiere decir que no hay senadores locales. Aquí lo que vamos a observar es que claramente identificamos que los estados de la República, donde hay una mayor población, como es el caso del Estado de México, como es el caso de la Ciudad de México, Distrito Federal, y como es el caso de Veracruz, que son uno de los 5 estados en donde hay mayor número de habitantes, en donde hay más distritos electorales y además que son de los 5 estados que tienen mayor peso en la definición, en este caso, de una elección presidencial o también de lo que sería el Congreso Federal, pues son los que mayor número de diputados tienen. Muchos no se sorprenderán de los resultados que van a ver, que están viendo aquí en la pantalla, y es que el PRI tiene la mayoría de los congresos locales. Tiene alrededor de 22 congresos locales mayoría, junto con el Verde Ecologista, y tiene 11 estados en los que tiene mayoría absoluta el PRI. Dentro de las facultades que tienen los congresos locales está precisamente el aprobar los planes de desarrollo urbano, por ejemplo. Tienen también, como tú decías hace rato, pues tienen facultad de aprobar el presupuesto de egresos de los estados, y entonces pues mucha de la política pública, o más bien la política pública, pues está determinada por lo que le dedican al presupuesto. Y entonces creo que aquí también es importante que platiquemos y dialoguemos de cuál es el costo que tienen los congresos locales. Hemos platicado en otros programas del costo que tiene la Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Senadores, pero ¿qué nos puedes platicar, Alfonso, del costo que tienen las legislaturas locales? Pues mira, en términos generales, en el 2013 se ejercieron alrededor de 11.500 millones de pesos de las 32 legislaturas locales, que si lo hacemos como en promedio da alrededor de 400 millones de pesos de presupuesto de las legislaturas locales. Vamos a platicar con Alejandro Celis, que es el director general de una organización de la sociedad civil que está fundamentalmente encaminada a promover la participación de la ciudadanía, pero sobre todo al empoderamiento del ciudadano. Alejandro, buenas noches y gracias por acompañarnos. Tulio, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Pues para empezar, me gustaría preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano?
Yo te diría que un buen ciudadano es alguien que dedica parte de su tiempo, de su talento y de sus recursos para la construcción del bien común. Digamos, no basta con cumplir nada más lo que nos toca, sino hay que ir un poquito más allá y pensar en estas tres cosas es fundamental. Y añadiría, muy en consonancia con lo que estuvo en la primera mitad del programa, que también tenemos una responsabilidad como ciudadanos en política. Mínimo saber quién nos está representando, quién está hablando por nosotros. Más Ciudadanía ha trabajado en los últimos años de manera importante en lo que le llamamos el empoderamiento ciudadano. ¿Por qué no nos platicas cuál es el concepto en términos muy claros, muy concretos, de qué significa empoderar a los ciudadanos y cómo podemos nosotros asumir ese rol de ciudadano? Mira, el empoderamiento ciudadano es que el ciudadano sepa que tiene poder y no necesita ser diputado, no necesita ser senador, sino por el hecho de ser ciudadano y de participar tiene poder. Entonces pensamos y empezamos a acercarnos con empresas, con partidos y demás, a decirles, oye, danos las facultades de darnos cuenta de que tenemos el poder. ¿Cómo le hacemos para compartir con la gente estos mecanismos de interacción? Y entonces, después de mucha reflexión, generamos un programa que se llama Currículum Ciudadano. Entonces, el Currículum Ciudadano considera que nosotros no solo somos nuestra experiencia académica, no solo somos nuestra experiencia profesional, sino que somos también un factor de cambio dentro de nuestra comunidad y somos un elemento importante de nuestra comunidad. Y ahí también interactuamos. Y ahí también tenemos un espacio al que podemos llegar o del que rehuimos. Entonces, el currículum ciudadano es un poco lo que te decía hace rato, preguntar es, ¿qué es lo que haces en términos de tiempo y talento por el bien de tu comunidad? ¿Qué es lo que haces con recursos para generar una mejor comunidad? ¿Y cómo respondes a tu responsabilidad ciudadana en política? Justamente en esta época, y aprovechando que hablabas de los diputados locales y que ya hablaste de los diputados federales, estamos haciendo un esfuerzo con otras organizaciones para preguntarle a nuestros candidatos qué han hecho por su comunidad. ¿Para qué? ¿No? Digamos, es como la pregunta lógica, oye, ¿qué me importa si el candidato ha estado en una organización o no? ¿Qué me da? Y la parte que yo invitaría a pensar al auditorio es, a mí sí me importa saber si la persona que quiere hablar conmigo encabeza una causa, si ya se casó con que no quiere niños en la calle y el proceso de sacar a los niños de la calle hizo que se diera cuenta que había leyes que estaban mal, que había incentivos negativos dentro de las delegaciones, que había uniones sindicales de vecinos y demás que estaban atacando estas cosas y encontró en la política el medio para resolver esos problemas. Esa persona es la que yo quiero que hable por mí y no un personaje que lleva toda su vida partidista y que ve a la diputación como un medio para llegar a una gobernatura o a una presidencia municipal y después querer ser presidente y romper esa dinámica y que sean las causas las que nos muevan para cambiar nuestra propia sociedad. Hoy, como tú lo mencionabas y como lo conversábamos al inicio del programa, los partidos políticos, a través de sus candidatos, lo que buscan es el fortalecimiento de la lealtad del candidato hacia el partido político, que es el que lo está designando. Y ante la ausencia o la falta de posicionamiento por parte de los ciudadanos, pues el candidato dice, oye, no, yo que tengo que rendirle cuentas al presidente de mi partido político. O yo a quien tengo que rendirle cuentas es el coordinador de la fracción parlamentaria de mi partido. Y cuando se presenta una iniciativa de ley, ya sea en el Congreso Federal o en el Congreso local, más que responder a los intereses del distrito electoral que representa, pues responde a los intereses del coordinador de la fracción parlamentaria, quien es el que le da la posibilidad de acceder a una comisión legislativa y a recursos y asesores y a una serie de beneficios que a los ciudadanos que son los que lo eligieron. Y ahora que viene el proceso electoral en donde tenemos gobernaturas, congresos locales, sí seamos muy claros que además de este ejercicio que ya están haciendo algunas organizaciones de la sociedad civil, como es Transparencia Mexicana y el INCO, que ya platicaron aquí en este programa, sobre el programa 3 de 3, en donde evaluemos como ciudadanos la evolución patrimonial de un legislador, en donde también veamos la capacidad que tienen los ciudadanos de ser muy transparentes en la declaración de carácter fiscal y que también en lo que sería la relación con otros actores a través del conflicto de interés, pues que promovamos que también uno de los requisitos que busquemos nosotros los ciudadanos hacia los legisladores, hacia los gobernadores, claro, sea el currículum ciudadano. Es decir, que podamos aterrizar, como tú bien lo mencionabas, 2 o 3 preguntas muy sencillas y que porque hoy, cuando alguien tiene una experiencia ciudadana, lo ha sufrido y sabe qué es lo que estamos pensando los ciudadanos y sabe cuáles son los desincentivos que se tiene para poder participar
y cuáles son los costos reales que se tiene para participar. Y me Claro. parece que debe ser un tema relevante. ¿Qué es lo que está pensando Más Ciudadanía en este proceso electoral? Tú me pides mi voto, yo te pido tu currículum ciudadano, ¿no? Digamos, es un ejercicio de intercambio. Y a mí me gustaría, digamos, aprovechar esto que dices de qué piensa Más Ciudadanía en este proceso electoral, invitar a la gente a que vote. Digamos, estamos haciendo un estudio un poco más a profundidad que espero tener y que te pueda mandar y que nos ayudes a difundir, que es de por quién votas cuando no votas. Digamos, la moda ahorita está en decir que todos son iguales, que todos son O malísimos. sea, promover el abstencionismo. Y que da igual quien gane, porque todos son tan malos que entonces el que gane es indiferente, entonces ¿para qué voy y voto? Si no me va a dar nada ni va a haber diferencia. Yo los invito a reflexionar. ¿Por quién votan cuando no votan? En términos de que todos los partidos tienen estructuras. Las estructuras cuestan. Digamos, este líder que va y reparte despensas, lonches, sándwiches, tamales o lo que sea para invitar a que la gente vote, está pagando estas despensas y estas cosas, o dinero en efectivo, que ha habido muchas denuncias y demás. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tu ciudadano, que no eres parte de una estructura electoral, se queda en su casa? Pues entonces el que más votos compra es el que gana. Pero hay una mala noticia. Ese dinero tiene que salir de algún lado. Y entonces se dan las prebendas, se dan los favoritismos, se da, pues al final es una inversión que quieren recuperar. Y entonces si nosotros queremos ser cómplices de que estas inversiones sean cada vez mayores y la recuperación de ellas tengan dividendos cada vez mayores, porque yo no me voy a gastar 10 pesos para ganarme uno, ¿no? Si ya me gasto 10 millones, pues yo quiero más porque mi riesgo es mayor y entonces el riesgo que tengo que correr es mayor. Entonces, si nosotros privilegiamos a las estructuras electorales de los partidos, privilegiamos en gran parte la corrupción. ¿Por qué? Porque el candidato sabe que va a ganar si mueve a la gente con su estructura electoral comprando votos. Si todos saliéramos a votar y el candidato pudo comprar 100 votos, se diluyen y no vale la pena. Y perderá, seguramente. Si en cambio nadie sale a votar y votan 150 personas y el candidato compró los mismos 100 votos, tiene su espacio asegurado. Entonces, ¿qué va a pasar en la siguiente elección? Pues buscarán quién puede comprar ahora 150 votos. Y entonces verán y venderán favores y harán prebendas cuando lleguen a los cargos para entonces poder llegar a comprar 200 a la que sigue. Pero ¿qué es lo que pasa si todos salimos y votamos? No sirve eso. Y entonces, ¿quién va a ganar? El que mejor propuesta tenga, el que mejor historial tenga, el que más cercanía haya mostrado con sus electores, los líderes sociales que conocen todos. México está lleno de lugares chiquitos que la gente conoce a todos y que la gente dice, mira, pues es medio malo, pero me está dando dinero, hombre, pues para que me dé más, pues que se quede. Y luego están las consecuencias que hemos sufrido, ¿no? Entonces, no privilegiemos la compra de votos por sobre la conciencia y la propuesta. ¿Cómo hacemos eso? Votando. ¿Por quién? Si quieren verlo como el menos peor, el mejor, el más o menos, el que me cayó bien cuando lo vi y demás, pero el ejercicio del voto es fundamental. Ahora, si ya lo tomamos con responsabilidad, entonces sí evaluemos y comparemos y después exijamos. Es decir, usted, candidato Tulio, me prometió A, B y C, ¿y dónde está? Recuerden que es la primera elección de diputados federales que se van a poder reelegir. Y entonces sí vamos a poder regresar con ellos a decirles, ¿qué hiciste? ¿Y lo hiciste bien o lo hiciste mal? Me fallaste y por eso no vuelvo a votar por ti. Entonces, el hecho del no votar, por considerar que todos son iguales, a veces nos hace cómplices de las mismas cosas que tanto nos duelen y de que tanto nos quejamos. Entonces, pidamos con acciones, como puede ser el voto, mejores candidatos y mejores diputados. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Tulio, a ti gustazo. por el trabajo ciudadano y muchas gracias a Más Ciudadanía por ayudarnos a promover el empoderamiento de los ciudadanos. Gracias, Tulio.